Año importante del bicentenario del festejo de la independencia de los países latinoamericanos y especialmente de México, porque no se dan todos al mismo tiempo. Algunos empezaron antes, 1809, otros 1810. La fiesta final sería 1821. En relación a si México es independiente después de 200 años de haberse iniciado el esfuerzo por la independencia o no lo es, no tiene una respuesta de sí o no. Es literalmente relativa la respuesta. México tardó mucho en ser un Estado nacional. Probablemente no lo logró sino hasta fines del siglo XIX. Y no muy bien. Quiere decir que se tuvo que desenvolver en un medio internacional regido por la política del poder y donde había otras fuerzas muy superiores a él. Y lo interesante es que en realidad ese proceso de la emancipación nos viene un poco lanzados por el hecho de que Napoleón ocupó España y al ocupar España pues dejó sin poder porque lo metió en prisión al rey de España. El primer momento, 1808, se levantan los criollos y los criollos son blancos, no son mestizos ni son indígenas ni esclavos, son blancos, son Primo Verdad, son Talamante, son héroes de la emancipación, pero blancos, que dicen, como el rey está preso, el poder vuelve a los reinos. Pero esto no fue todo. Los españoles en México, no en la península, dicen, ¿cómo es esto? Que los criollos tomen el poder. Y entonces armaron un ejército y dieron un golpe de Estado. Ocuparon el Palacio Virreinal en 1808 y tomaron el poder en septiembre de 1808. O es decir, recuperaron los españoles el poder, pero ya no en nombre del rey, sino en nombre de los españoles en México. Viene un tercer movimiento, que ahora recién viene Hidalgo. Es decir, Hidalgo se levanta contra los españoles, pero en cierta manera se levanta contra los criollos blancos, Primo Verdad, Talamantes y demás, porque ahora lo hace en nombre de los indígenas, a los cuales promete recuperación de sus libertades comunales, da la libertad a los esclavos y hace un ejército del pueblo y realmente es el tercer concepto de soberanía. La soberanía viene del pueblo. Este movimiento es derrotado. La independencia de México, en el mejor de los casos, es una independencia relativa. Es una soberanía relativa la que tiene este país, que a lo largo de estos casi 200 años que tiene como haber iniciado su esfuerzo por ser un Estado-nación con esa característica que deben de tener todos los de su género, de ser soberanos, es decir, de no responder en sus decisiones a otros, sino ante sí mismos. Esta característica la ha tenido a medias y en algunos momentos la ha tenido más y en otros la ha tenido menos. Y ese movimiento popular, por último, no puede tomar nunca el poder. Y cuando en 1821 Iturbide lo toma, va a ser por una alianza entre criollos y españoles. Y dejando el movimiento popular de Hidalgo, Morelos y Matamoros de lado. Porque en el fondo Iturbide era un mestizo, pero que había sido un militar español. Y lo hacen entonces recuperando una posición antipopular. Es decir, tendríamos que empezar a estudiar la historia de otra manera, porque del 1810-21, lo que no va a quedar va a ser una oligarquía en el poder que va a quedar hasta hoy. La Revolución Mexicana es una explosión, entre otras cosas, de nacionalismo y un enfrentarse tanto a los europeos como a los norteamericanos. Creo que tiene más éxito en su enfrentamiento con Europa, disminuye la presencia europea. En un principio pareciera que eso aumenta nuestra capacidad de acción, nuestra independencia, pero en el largo plazo nos ha dejado muy solos con Estados Unidos. Y esto está muy claro, porque cuando sale España,
Pues Estados Unidos inmediatamente comienza a tener una nueva presencia en el Caribe y en México, a tal punto que Estados Unidos apoya que Puerto Rico, Cuba y Filipinas sigan siendo colonias de España, porque en su momento serán de Estados Unidos. Y por eso en 1898, cuando estos tres islas, que por ser islas no pudieron independizarse de España, logran la emancipación, son ocupadas por Estados Unidos, porque Estados Unidos se entendió desde siempre sucesora de la presencia dominadora de España. De esa presencia no creo que nos hayamos liberado todavía hoy. La historia de México, al menos su historia en relación al resto del mundo, es esta eterna lucha por mantener, aumentar el espacio de independencia, una lucha que es como la de los salmones, a contracorriente, porque la capacidad, el poder que tiene México frente al resto del mundo, en particular frente a Estados Unidos, es siempre menor. O es decir, tanto Martí como Mariátegui hablaban de la segunda independencia. Está en el futuro y no lo hemos logrado todavía. O es decir, que la primera, en cierta manera, fracasó en buena parte y estamos luchando por la segunda, que ha empezado en Bolivia, que ha pasado en Venezuela, que ha comenzado en Ecuador y que a veces no tiene buena prensa, pero es ahí donde